España del Frente Cívico de la IMIEL hace su segunda presentación en sociedad. Esta vez proponemos una mesa redonda que tratará sobre el estado actual de la sanidad pública en Castilla-La Mancha, en la avanzadilla junto con Madrid y Valencia, del rumbo que pretenden dar nuestros gobernantes a la sanidad de todo el Estado español en su conjunto. Hemos invitado, y nos complace contar con ellos aquí esta tarde, a 3 profesionales que trabajan en distintos centros sanitarios de la comunidad y que saben mejor que nadie de lo que hablamos hoy. Porque desde el Frente Cívico entendemos que la sanidad es un derecho universal y no una cuestión que dependa del presupuesto. Los tratamientos deberían decidirlos los facultativos médicos y no depender de las cuentas de ningún gerente. Es una cuestión de dignidad cuando no de salud pública, y actualmente se siguen empleando decenas de miles de millones de euros tratando de tapar los agujeros que dejó tras de sí la burbuja inmobiliaria. Dinero que se detrae, que se usurpa del que hemos pagado los ciudadanos con nuestros impuestos, en la creencia de que servirán para financiar nuestro bienestar y las necesidades que podríamos tener en un futuro. Por ello, como usuarios, todos presentes o futuros del Sistema Nacional de Salud, deberíamos interesarnos por conocer cuál es la situación actual y cuáles son las consecuencias de los recortes de presupuestos que se están llevando a cabo a nivel nacional y regional. Para ello, os voy a presentar a Susana como moderadora del acto, médico de familia del centro de IMIEL, y a continuación le doy la palabra. Hola, buenas noches ya. Bueno, pues sí, me llamo Susana, soy médico de familia aquí en el Centro de Salud de la IMIEL 1, como algunos de ustedes ya saben, y estoy aquí de moderadora o presentadora de esta mesa redonda que lleva como título esta pregunta: si se está desmantelando la sanidad en Castilla-La Mancha, que parece que sí. Esta crisis está sirviendo de excusa, de eterna excusa, para ir mermando la calidad de los servicios públicos, la educación, debilitando sobre todo el sector público de la misma, y en cuanto a la sanidad, imponiendo medidas que lo que van impidiendo es el acceso al derecho a la salud. Creemos que España se está convirtiendo en un país cada vez más pobre, más injusto y más inestable. Cuando yo creo que España tenía como un modelo sanitario público que era un referente mundial. Y Castilla-La Mancha tenía incluso la ley de garantía como algo totalmente novedoso a nivel europeo. Sin más, os presento a Eduardo García del Castillo. Es otorrinolaringólogo, jefe de sección en el Hospital General de Ciudad Real, miembro de la Asociación de la Defensa Pública, de la Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública, y os va a hablar de la sanidad, de cómo está en este momento después de todas las reformas legales que se han producido. Y llevo muchos años metido en la sanidad. Desde que era estudiante era un apasionado de la sanidad, pero de la sanidad pública. Entonces, esa es una razón de que para mí sea muy agradable poder estar aquí con ustedes. No es mi intención saturar la charla con datos y con cuestiones fundamentalmente técnicas, porque como más adelante veremos, son argumentos técnicos y no humanitarios los que esgrimen los neoliberales que nos gobiernan, el capitalismo. Mi intención es dar una visión, digamos, filosófico-política desde un punto de vista humanístico y a partir de una perspectiva histórica. Es decir, me gustaría poder transmitirles qué es la sanidad, qué es el sistema sanitario, cómo es el sistema sanitario que tenemos, cómo son los sistemas sanitarios de otros entornos, por qué defendemos este sistema sanitario y por qué creemos a ultranza en la sanidad pública y no en el negocio privado. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Y la salud, en definitiva, está recogida en el artículo 43 de la Constitución, es decir, que no atañe ni a las derechas, ni a las izquierdas, ni al centro. Es una cuestión constitucional.
Y el artículo 43 de la Constitución dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud y que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Entonces, en cuanto al concepto de salud, salud no es la falta, no es la ausencia de enfermedad, sino que la salud, como la concebimos, sobre todo los que pensamos en que es un derecho de toda la ciudadanía, incluidos los emigrantes que ya han sido excluidos, los emigrantes que llaman emigrantes ilegales. Yo creo que ningún humano es ilegal. Entonces, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que para la OMS la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Esto es muy importante porque el incluir la cuestión social dentro de lo que es la salud implica a una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la medicina. Y a propósito de medicina y sanidad, creo que es muy importante, y ya que están aquí los medios de comunicación, se lo digo y le insistiría a ellos. No me gusta nada cuando se habla de sanidad pública y de sanidad privada. La sanidad privada no existe, no existe. Existe la sanidad pública, porque sanidad no es un acto, no es el acto médico. Es decir, existe sanidad pública y medicina privada. La medicina privada le interesa el exclusivo acto médico, una consulta, una intervención quirúrgica, cuanto más sencilla, mucho mejor, la complicada para la privada, para la pública. Entonces, existe la sanidad pública y la medicina privada. Que tengamos muy claro esto, porque en esta cuestión es donde está todo el meollo del asunto. A los que quieren coger la medicina privada, como en el caso de Manzanares o del resto de los hospitales de toda España, porque estamos poniendo el caso de Castilla-La Mancha, pero la sanidad está privatizada en Valencia, está privatizada en Madrid, en Galicia, sobre todo en todo el territorio que está gobernado por el PP, pero tampoco dejemos aparte el PSOE, en Andalucía. También los guiños a la gestión privada es algo que existe desde los años 80. Entonces, es muy importante el concepto de sanidad y medicina. La sanidad nos abarca desde antes del nacimiento. Desde antes del nacimiento ya estamos teniendo medidas que son la educación para la salud, que lo hacen los compañeros de atención primaria, de medicina preventiva, medicina asistencial y medicina rehabilitadora. Lo que es la medicina privada, que no la sanidad privada, que ya os digo que no existe, atiende exclusivamente a la parte asistencial y en todo caso también a la rehabilitadora, siempre que le sea rentable, porque ya sabéis que eso, eligen los procesos menos gravosos, eligen la imagen, por ejemplo, llevan privatizada mucho tiempo en Castilla-La Mancha, ya con el gobierno del Partido Socialista ya estaba externalizada gran parte de la imagen, que la llevaba, como todos sabéis, Capio, que como todos sabéis tiene sus vinculaciones con la señora de Cospedal, con el marido de Cospedal, con Bankia, vamos, sabemos que son todos los mismos, fomentos y contratas. ¿Qué queréis que os diga que no sepáis? La medicina privada hace lo que se llama, lo que se conoce como selección de riesgos. La sanidad pública está obligada, según dice el artículo 43 de la Constitución, a dar cobertura a toda la población, a dar cobertura desde el nacimiento hasta la muerte, como hemos dicho antes, con la educación para la salud, la medicina preventiva. Y además está obligada a darla en todos los puntos de la población. Y esto de todos los puntos viene muy a cuento ahora con lo de las famosas urgencias aquí en Castilla-La Mancha. La sanidad pública da cobertura a toda la población, esté donde esté. Sin embargo, la medicina privada selecciona el lugar. A la medicina privada, estabais preguntándole antes los medios a Ángel, que por qué se estaba tardando tanto, que si sabían, no sabían. No se sabe porque no hay transparencia. Hay muy poca transparencia en la administración pública, pero en la privada ya no es que no haya transparencia, es que es totalmente opaca. ¿Pero por qué se está tardando? Porque hay que negociar mucho, porque evidentemente Castilla-La Mancha no es muy rentable. Los hospitales de Castilla-La Mancha probablemente no sean muy rentables y entonces
tienen que negociar mucho, y después de negociar mucho renegociarán, como hicieron en Alcira. En Alcira hicieron un tipo de contrato, ese contrato no le fue bien a la empresa de Rivera Salud, después renovaron el contrato, exigieron otra serie de cuestiones para hacer negocio. Entonces, aquí se está tardando porque el contrato será canino. Lo que se hace es el pago capitativo. ¿Qué quiere decir pago capitativo? Que reciben unos ingresos por los ciudadanos a los que dan cobertura. Eso está muy bien. Bueno, ya sabéis que me vuelvo atrás y pego saltos, pero en este país lo primero que se privatizaron fueron las empresas, las eléctricas, las telefónicas. Esto fue en la anterior legislatura del PP. Ya no quedaba nada. Y con los acuerdos de Maastricht, que Europa no es social, con los acuerdos de Maastricht se liberalizó para el mercado la educación y la sanidad, servicios importantísimos para la población. Después de la burbuja inmobiliaria, del crack del 2008, resulta que los que estaban haciendo negocio con aquello del ladrillo se quedaron sin ninguna parcela, y ahora les interesa mucho la sanidad, porque la sanidad es un negocio estupendo. La sanidad en España consume un 7% del presupuesto del Estado, y un 7% del presupuesto del Estado, ya os he dicho que no voy a hablar de números, pero es una tajada muy importante. Es una tajada muy importante. Además, ¿qué ventaja tiene? Que darle la sanidad, darle lo público a las empresas privadas es poner al lobo a cuidar de las ovejas. Es un seguro, es un negocio garantizado. Ellos van a obtener unos beneficios desde el momento en que hacen la contratación. Entonces, la cuestión está clara en ese sentido. Sistema sanitario. Yo esto lo traía preparado por si quería intervenir alguien, y era una especie de preguntas. ¿Por qué no se moviliza la población? Probablemente la ciudadanía no se movilice no solo por miedo, por apatía, no se moviliza porque las reformas sanitarias se perciben al cabo de muchos años, al cabo de 10 años. Por suerte, la mayoría de los que estemos aquí no hemos pisado en nuestra vida un hospital. Habremos ido a un centro de salud, un médico de familia, tal cual, pero por suerte la mayoría no hemos pisado un hospital. Entonces, si no lo hemos pisado, si no lo hemos necesitado, no lo echamos de menos. Las reformas sanitarias, pues como pasó en el Reino Unido, que esta reforma sanitaria que se está aplicando, que se intentó aplicar ya en la anterior legislatura del PP y que se está aplicando actualmente, es la reforma que aplicó la señora Margaret Thatcher en el año 1979. Se titulaba Working for the Patient, es decir, trabajando para los pacientes. Fijaros qué ironía, ¿no? Ahora están trabajando por los pacientes aquí. Ahora le llaman al Real Decreto 16/2012, os lo leo porque si no, porque nunca me lo aprendo de memoria, porque lo han hecho tan largo que nunca me lo aprendo, y se llama Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Es que hasta el lenguaje es perverso y ridículo. Bueno, pero en esas estamos. Sistemas sanitarios. En España tenemos un sistema sanitario que ha sido valorado siempre, en todo el mundo, con unas notas estupendas. Es cierto que hay que hacer muchos cambios, que hay que hacer mejoras, que hay que mejorar la gestión en medicación. Somos el segundo país del mundo que más consumimos, pero esa culpa no la tiene la ciudadanía. Esa culpa, y yo soy sanitario, soy médico, el 70% del gasto que se genera en el sistema sanitario lo generamos los facultativos. Entonces, habrá que tirar de las orejas, o nos tendrán que tirar de las orejas a los facultativos. Habrá que negociar con la industria farmacéutica y no dejar que la industria farmacéutica campee por sus fueros. Habrá que impedir que sea la industria farmacéutica la que proporciona toda la información que dicen científica, que es la que recibimos, que es mentira, que sabemos que la medicina basada en la evidencia es falsa, está toda mediatizada por la industria farmacéutica y por la industria tecnológica. Otro factor de gasto importante que habría que corregir es la tecnología. Se supone, hay estudios hechos que entre el 25 y el 40% de los estudios que se piden
son innecesarios. No hace falta pedir tantos TAC, tanta resonancia. Eso es un gasto totalmente innecesario. Ya hace muchos años, Ricardo Meneu, un economista de la salud, hizo un estudio que le llamaban algo así como el estudio radiológico grapado, ¿eh? Y resulta que comprobaron que un tanto por ciento elevadísimo de esos estudios radiológicos que se habían pedido no se miraban, no lo miraba facultativo. Es decir, hay muchas cosas que se pueden modificar, pero siempre desde dentro del sistema sanitario que tenemos. Porque, y una de las medidas principales que hay que hacer, ya que tanto hablan estos señores de la gestión privada, magnifican la gestión privada, pero ¿qué gestión privada si no existe sanidad privada, si existe medicina privada? Y en la medicina, los gestores de la medicina privada han salido todos de la medicina, de la sanidad pública. ¿Quién ha formado a los profesionales de este país? ¿Dónde hay una carrera de gestión? No la ha habido y la hemos reivindicado siempre desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Es fundamental que exista una carrera de gestión. La economía de la salud, yo conozco personalmente a Vicente Ortú, un gran economista de la salud, y me decía, yo aprendí economía cuando me metí a gestión, cuando me metí en los temas sanitarios. Lo demás son chorradas. O sea, y estos señores quieren reducir la sanidad a fábricas de lavadoras, y no es lo mismo gestionar tornillos que gestionar personas. Por eso hablaba antes del aspecto social de la medicina. Está demostrado que los hospitales gastan mucho y sin embargo influyen muy poco en la salud de la población. Como está demostrado, y eso lo sabemos todo el mundo, es evidente que en los países que se gasta un inmenso dineral, en países en desarrollo o subdesarrollados, en llevarles medicamentos, cuando lo que necesitan es infraestructuras. Los niños se mueren de diarrea porque no tienen agua corriente. Si tuviesen agua potabilizada no se morirían, no necesitarían medicación. Pues esto pasa. Lo que pasa es que, claro, el negocio de la industria farmacéutica es muy importante y si racionalizamos se va al garete. No les interesa. No les interesa nada que sea humanizar. Les interesa única y exclusivamente el negocio. Entonces, ¿qué hablan de gestión privada? Si la gestión de la sanidad se ha aprendido siempre dentro del sector público, es lo de la puerta giratoria de lo que oímos hablar ahora tantos. Los gestores que se han formado en la sanidad pública luego van a gestionar clínicas privadas y además estarán reclamando ahora el tener esas clínicas privadas para seguir gestionándolas y haciéndolas negocio. Y ya que hablan y se les llena la boca de gestión privada, lo primero que tendrían que hacer dentro de la sanidad pública, si quieren que mejore, es hacer una ley de exclusividad. Exigir que los profesionales que trabajamos en la sanidad pública nos dediquemos exclusivamente a la sanidad pública, porque el que se trabaje en la pública y en la privada al mismo tiempo provoca muchas perversiones. Es lo más perverso que hay. Ningún empresario de la Ford dejaría que un trabajador suyo trabajase en la Chevrolet. Eso está clarísimo. Y aquí estamos haciendo eso. Pues bien, señores, vamos a gestionar. No es necesario privatizar, no es necesario inventarse nada si tenemos un sistema sanitario público maravilloso, loado por todo el mundo. Entonces, vamos a cambiar dentro de la gestión sanitaria pública lo que haya que gestionar, pero no me engañen diciéndome que vamos a privatizar porque se ahorra cuando es mentira. Mentira pero demostrada. Los hospitales de Madrid privados cuestan 7 veces más. Ya hemos hablado del caso Alcira, que lo han renegociado 50.000 veces y además tienen la fuerza de decir que paran el hospital, con lo cual, si dicen que paran el hospital, se echan a toda la población encima y no queda más remedio que refinanciarles por lo que les dé la gana a ellos. La sanidad nunca debe ser un negocio. Pero hay otro concepto que me gustaría que tuviésemos en cuenta. La sanidad no es gravosa solo. La sanidad genera mucho empleo. Entonces, es un medio de producción importantísimo. En la mayoría de las capitales de provincia de este país, la industria más importante, la industria que más personal contrata, es el hospital de esa capital, sin lugar a dudas. Entonces, no podemos pensar solo en gasto. Está generando empleo. Y el generar empleo es riqueza. Entonces, hay que quitar eso de eso. Otra cuestión. La sanidad es gratuita. La sanidad es gratuita dentro de nuestro sistema sanitario porque la pagamos con los impuestos. Es gratuita en el momento del uso. Y antes de que se me olvide, la señora, iba a decir Thatcher, no, la otra Thatcher que tenemos ahora en Alemania, la Merkel.
La señora Merkel ha eliminado ya el copago. Por si alguien tenía alguna duda sobre si el copago es bueno o es malo, la señora Merkel ya lo ha quitado. Y como estamos imitando y siguiendo lo que nos dice la Troika y la señora Merkel, tendremos que quitar el copago que ya se ha puesto. Y tendremos que valorar si nos quedamos con el Sistema Nacional de Salud o con el que nos han puesto. ¿Ya me quedan 5 minutos? Bueno, bien. Entonces, sistema sanitario. Teníamos. Esto está privatizado, esto ya está vendido. Privatizarlo, es decir, el Hospital de Manzanares, el de Almansa, el de Tomelloso, lo va a gestionar una empresa privada. No, hemos cambiado de modelo. Eso es fundamental saberlo. Y por eso hablaba de los sistemas sanitarios. En Europa hay 2 modelos de sistema sanitario, que es el Sistema Nacional de Salud, que es el nuestro, es el británico, es el italiano, es el griego, y los sistemas de seguridad social. Los sistemas sanitarios, los sistemas nacionales de salud son sistemas que se financian a través de los impuestos, es decir, son mucho más equitativos, mucho más redistributivos, nos equipara a todos, por lo menos en la enfermedad. Entonces, ese es el Sistema Nacional de Salud. Y los otros son los sistemas de seguros. Los sistemas de seguros se financian a través de las cuotas a la seguridad social, con lo cual solo dan cobertura a los asegurados. Pues bien, en este país, después de muchos años de lucha, en el año 1986, a través de la Ley General de Sanidad, se consiguió que esto fuese un sistema nacional de salud. Pasamos del modelo de seguridad social de la etapa franquista al modelo de Sistema Nacional de Salud como el Sistema Nacional de Salud británico, que ha sido el modelo de todos los sistemas de salud y que se lo encargaron también los neoliberales. Bien, pues ya no somos Sistema Nacional de Salud. Y a eso iba con lo de la ley, que es por lo que le he dicho a Susana que me avise de el tiempo, porque esto os lo quiero leer, que es muy importante. Bueno, bien. El Real Decreto del 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de la Salud y de mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, dice, bien, como ya os he dicho, el término asegurado abre ya el camino al aseguramiento. Ya no somos ciudadanos, somos asegurados. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas prestadoras de servicios nos van a ofrecer una aseguración. Os lo voy a leer íntegro, si me permite la moderadora. ¿No? Sí. ¿Cuánto me queda? Vale, pues lo leemos. Bueno, bien, este decreto elimina el derecho a la salud. ¿Por qué? Supone el desmantelamiento de los pilares básicos del sistema sanitario público. Porque suprime el derecho a la salud como derecho ciudadano. Aunque la Constitución y la Ley General de Sanidad lo vincula a la residencia en el Estado, el Real Decreto de manera unilateral lo vincula al aseguramiento, es decir, a la cotización social, con la finalidad de dejar sin este derecho a los que trabajan en la economía sumergida, la mayoría inmigrantes sin papeles sometidos a condiciones inaceptables de explotación, y a otros colectivos. Resulta moralmente inaceptable dejar a personas sin asistencia por motivos económicos. 2. Elimina la universalidad de las prestaciones sanitarias, fragmenta la asistencia sanitaria, que ahora es la misma para todos y para todas las enfermedades, en 3 tipos diferentes. Prestaciones básicas comunes para todos, prestaciones complementarias a pagar con copagos y prestaciones suplementarias ofertadas por las comunidades autónomas. Esta medida que dará origen a 2 modelos sanitarios, una sanidad para ricos y otra para el resto, está destinada a promover y apoyar desde el Estado el desarrollo de los seguros privados como negocio. La sanidad para pobres será una asistencia de baja calidad. Es decir, va a ser ofertada por empresas privadas, pero lo vamos a seguir costeando del erario público. 3. Introduce barreras económicas en el acceso a los servicios sanitarios a quienes más lo necesitan. Pago por medicamentos a los pensionistas, que precisan 3 veces más asistencia por motivos de edad y la gran mayoría perciben pensiones muy bajas, el 55% menores de 650 euros mes. Por traslado no urgente en ambulancias, alimentación artificial, prótesis, que son necesitadas por las personas más enfermas y discapacidades, en su mayoría con problemas económicos por motivos de enfermedad, edad o bajas pensiones. Un grupo de medicamentos se excluirá totalmente de la financiación. Limita la asistencia a quien más la necesita y eleva la aportación individual en medicamentos en un momento en que la mayoría de los ciudadanos tienen problemas económicos para llegar a fin de mes.
Y 4, acaba con el carácter solidario y redistributivo de la sanidad pública. Hasta ahora la sanidad se financiaba con impuestos, gracias a lo cual los que más ganaban contribuían más y los que más necesitaban de atención la recibían en función de sus necesidades. Con la introducción del copago de parte de la asistencia se ponen las bases para acabar con el carácter redistributivo de la sanidad pública. El conjunto de estas medidas supone una vulneración flagrante e inaceptable del orden jurídico básico de este país, que atenta contra uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como es el derecho a la salud en condiciones de equidad y calidad. No debemos permitir que el derecho de todos se convierta en el negocio de unos pocos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, como siempre, a los compañeros de Daimiel por confiar y por tenderme la mano para compartir con vosotros lo poco que yo pueda aportar en el tema, y hoy en concreto en nuestro hospital de Manzanares. Yo voy a centrarme muy en cosas concretas porque la exposición que ha hecho Eduardo me pareció muy bien, y yo ya os voy a decir cosas nuestras del hospital de Manzanares. Trabajando me pilló cuando la señora Cospedal, en el año 2011, por diciembre más o menos, en todos los medios de comunicación saltó la noticia de que privatizaba 4 hospitales de la República de Castilla-La Mancha, la privatización de la gestión, como ellos dicen. La primera reacción que por entonces los que estábamos trabajando y con los primeros días tuvimos fue una reacción evidentemente de sorpresa y luego ya analizándolo un poco de menosprecio. Hay compañeros aquí del hospital que saben que unos días antes Luis Marín, compañero hasta entonces nuestro, y Carretero, el director gerente de SESCAN, habían cursado una visita al hospital nuestro y dentro de su verborrea habían elogiado la capacidad de gestión y elogiado como qué eficacia, eficiencia tenía el hospital de Manzanares. Entonces nos quedamos un poco perplejos, es decir, bueno, ¿por qué? En el caso concreto hablo de Manzanares, ¿no? ¿Por qué este cambio tan drástico y tan repentino? Es decir, si es un hospital que es eficiente, es eficaz y bueno, todo lo que queramos ponerle de forma de gestionar un hospital, ¿por qué se hace? Las primeras reuniones que se tuvieron primero con la dirección y luego se constituyó una plataforma. Deciros que en Manzanares, por suerte o por desgracia, la plataforma se constituyó enseguida. Ya habíamos tenido otras experiencias reivindicativas del hospital y enseguida se formó. No nos costó formarla porque el hospital de Manzanares, por su idiosincrasia, la mayor parte de los que trabajamos somos gente con plaza y entonces pues nos organizamos enseguida, vamos. Entonces se le preguntaba que por qué, y se le decía, será mucho mejor para todos. Pero bueno, ¿pero por qué? Que será mucho mejor para todos. Ya está. Es decir, un risco rayado, la técnica esa que muchos conocemos del risco rayado, una técnica de comunicación de que va a ser mejor porque va a ser mejor. Vamos a repetir esto porque esto es lo que hay que hacer, sin ninguna explicación. Tampoco creo que tuviera más. Y en el fondo creo que estoy de acuerdo con Eduardo 100%, es que es un cambio de modelo que ellos que lo tenían previsto. Dar sensación de improvisación durante el tiempo, este largo año que hemos pasado, sí parece que están improvisando, pero yo creo que lo que tienen muy claro es que van a cambiar el modelo del sistema sanitario. Lo van a cambiar, sí o sí, querámoslo o no querámoslo. La conclusión, por lo tanto, es que la demora y el diseño, la concreción, ha sido una falta total a la hora de hacerlo y una falta de respeto, primero para los profesionales que estamos allí trabajando, pero sobre todo para la población. Es decir, porque la población empezamos a hacer actividades, a reunirnos con distintos ayuntamientos, a organizar reuniones, charlas, y todo el mundo estaba como perplejo, es decir, bueno, alguna explicación, alguna razón que nos den, y nadie nos la daba. Manzanares concurren una serie de particularidades a la hora, si quieren gestionar el hospital. Una primera, que la plataforma se descubrió no hace demasiado, descubrió entre comillas,
es que el hospital pertenece a la Tesorería General de la Seguridad Social desde hace 35 años. Es decir, el SESCAL no es propietario. Indagando un poco en la experiencia que tiene la Asociación Pública de Defensa de la Enseñanza Pública, en Madrid ya en esto sabéis que Capio también ha privatizado el de Pontones y algún centro de salud más. Y les han llamado la atención ya, no oficialmente, no ni vía judicial aún, pero Baile, el presidente, ¿no? El portavoz, pues ya se ha movido bastante y ya es, en fin, que es un tema serio. Es decir, lo que no se puede hacer es conseguir coger el hospital de Manzanares y dárselo digamos, a una entidad con ánimo de lucro para que lo explote. Es decir, porque eso no lo puede hacer el SESCAM, que lo haga porque es un tema peculiar de Manzanares y no así de Tomelloso o de Villarrobledo o los otros que quieren gestionar privadamente. Otra peculiaridad que os decía antes es que la mayor parte de los trabajadores somos estatutarios. Entonces, una cosa, como decía Eduardo, que es el personal, que puedan andar quitando personal y demás, allí lo tienen muy limitado. Allí no sé exactamente, el 80, el 70 y tantos % somos estatutarios. Lo tienen eso sí o sí. En este sentido, también una noticia de ayer mismo, bueno, en nuestro hospital han despedido, creo que han sido a 7 o 8 interinos los que han podido. Han dejado 3 interinos de enfermería, los que estaban contratados a la calle, y han dejado 3 interinos, que los demás somos todos estatutarios, ya, con gestión todavía pública. Pues la justicia, que es de lo poco que nos va quedando en España, en Valencia ya ha reconocido como los 131 plazas que se amortizaron para acceder a la gestión privada a Denia de interinos, las ha declarado como nulas esa amortización de plazas, porque no se puede, para una gestión privada, el intentar quitarme yo de las personas para luego volver yo, como gestión privada, volver a cogerlos. Los ha declarado de nulo, vamos, solamente queda el Tribunal Central, el Superior de Madrid. O sea que algo, por lo menos, se va consiguiendo a este nivel. Bueno, ya termino en un minutillo. Me hace cachondeo, lo digo. El cachondeo que se han tenido con nosotros ha sido supino. Que si Capio, que si Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, nuestro representante gerente diciendo por un sitio del hospital que ya está todo hecho, al día siguiente que él no ha dicho nada de eso, los sindicatos saben pero no saben. Esto es una historia que no termina. La cuestión es que parece ser que sí, pero como todos vemos, aquí el tema de la libre concurrencia, el tema de la transparencia, como decía Eduardo, que no existe, pero eso lo tenemos ya siendo públicos. Es decir, con la señora Cospedal y su equipo, la forma de gestionar la sanidad va siendo esta ya. No tenemos que ir a tener una medicina privada. No, es que es esta la que tienen ya. Entonces, parece ser que ahora mismo va a ser la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios la que nos va a acoger el hospital. Digo que parece ser. Os lo digo a todos porque, igual que lo que estoy diciendo aquí, igual luego de mañana sale Capio. Pero parece ser que los tiros van por ahí, según dicen, ¿no? Parece ser también, vuelvo a decir que todo esto es hipótesis, va a ser un consorcio en el que se pone los medios materiales y el personal, y la entidad benéfico, por muy de iglesia que sea, por mucho que dependa del Vaticano, y claro, ellos tienen puesto en sus estatutos que son benéficos, no sé qué, pero vamos, no es ninguna ONG. Si lo sabéis y si no os lo digo, pues en Sevilla tienen otro, y como creo que han ganado solamente 1,2 millones de euros el año pasado, van a despedir ahora en febrero, creo que el 10% de la plantilla, porque dicen que la Junta no le va a dar no sé cuántos millones, entonces vamos a despedir para no perder, son benéficos. Entonces, es el negocio que decía Eduardo. Ya lo que pueda decir son suposiciones, son, digamos, miedos que podamos tener los trabajadores
y las trabajadoras del hospital. Es decir, lo que pueda pasar con los servicios, lo que pueda pasar con el tipo de contratos, que si los interinos se vayan. Ya si empezamos a tener por orden de la justicia este tipo de cosas, pues oye, a lo mejor resulta que no estamos tan desamparados, ¿no? Ya lo que pueda deciros me iría un poco más por ahí, ¿no? Entonces no me voy a extender porque tenía muchas cosas, pero de momento no. Luego si en el debate salen cosas os lo diré. Lo que sí voy a decir también es críticas a nosotros, a los trabajadores y trabajadoras y a lo mejor a la población. Vamos a ver, como decía antes a Benito, yo creo que esto es una guerra que está levantada en todas sus condiciones. Una guerra en la que está claro que la otra parte, la zona, digamos, capitalista y lo que tienen claro el neoliberalismo, están luchando. ¿Qué estamos haciendo los y las trabajadoras? Y lo digo por lo mismo del hospital nuestro. Es decir, puede que esté equivocado seguramente, pero yo me he tenido que dar de baja de mi sindicato porque no he visto capacidad de lucha y capacidad de defender lo nuestro, de pedir transparencia. Es decir, si van a despedir 7 compañeros nuestros, por lo menos en la esta de personal, da la vara, di algo, plántate, salte, haz algo, no. Van a despedir a 7, nos quedamos 3, a ver qué pasa. No puede ser, así no puede ser. Entonces yo creo que esto, y digo que puede estar equivocado, es una percepción que tengo, ¿no? Y bueno, algunas cosas más, pero luego es ya para el debate, si queréis lo vemos. Resumiendo, pues eso, que nos ha tomado el pelo, que lo van a hacer sí o sí, y que, bueno, pues que parece ser que va a ser esta orden y que no sabemos qué va a pasar. Es que es así de triste la cosa. Ya está. Legal. Es decir, que por vía jurídica se podría resolver, pero ya sabemos que por vía jurídica se va a resolver dentro de 5 años cuando a lo mejor ya ha cambiado la legislatura. A los ciudadanos no nos queda más remedio que manifestar la disconformidad. Ya en el año, en la anterior legislatura del Partido Popular ya intentaron. Lo que pasa es que entonces, como he dicho antes, tenían las eléctricas, tenían las telefónicas y demás y tiraron de aquello. Entonces por eso se frenó también un poco la privatización, pero en aquella legislatura del PP se votó la ley 15/97, que es la más perniciosa de cara a la posibilidad de externalizar y de privatizar la sanidad, y fue votada con una mayoría no absoluta del PP, pero fue votada por el PP, por el PSOE, por el PNV, por CiU y por Coalición Canaria. Entonces, esa anterior a aquello se habló del informe de Abril Martorell en 1991, que proponía lo que se está haciendo ahora, los copagos y demás. Pero aquello no llegó a cuajar por la actuación valiente de una diputada de Izquierda Unida, Ángeles Maestro, que lo sacó a la luz e impidió que siguiese adelante. Pero aunque por una vía, digamos, jurídica, legal o parlamentaria no salió adelante, realmente se introdujo por la puerta trasera, y luego ya con la ley 15/97 ya se fue todo al garete. Entonces sería la calle. Sí. Acabo de quitar la pregunta, pero bueno, abierto también. Tengo una duda razonable. Se la está vendiendo que empezamos ahora un nuevo camino en el tema de cómo entender la sanidad pública. Yo creo que no lo empezamos hace mucho tiempo. El camino realmente empezó hace décadas. Ahora se ha tratado de Maastricht. Yo quería hacer referencia en concreto a esa ley 15/97, que fue prácticamente, digamos, si no el inicio, y han pasado a diferentes opciones políticas, tanto por el gobierno nacional como por la institución estatal, y poquito se ha hecho para evitar eso. Por tanto, no estamos en el inicio, estamos al final del camino, ya así se ve ganar el resultado. Entonces, no es verdad que esto se haga porque no hay dinero, porque es mejor gestión, sino que tiene que estar previsto desde hace mucho tiempo. De ir acabando con lo público y de tener pues, al mejor postor para que sigan ganando los mismos de siempre. No sé si es así o si lo he equivocado. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el desinterés o el
interés por quitarse de las manos algo como es la sanidad y el interés de los grupos financieros por obtener negocio de ello ha estado bien patente. No solo los gobiernos de la derecha, sino de los del centro derecha. El PSOE tampoco ha sido un defensor a ultranza de la sanidad pública. Sí, me surge una duda cuando les oigo hablar diciendo que estos hospitales, estos centros de urgencia no son viables. ¿Quién estaría dispuesto en una empresa que no tiene visas de ningún negocio? ¿Quién apostaría por ese negocio? Nadie. Entonces creo que está muy claro que ese negocio, la sanidad, es el negocio. Hay un 50% de la población que consume un 3% de los recursos. Es decir, la mayoría de la población, de los que tenemos la suerte de estar sanos, no consumimos recursos. Y eso es un 50% de la población, se estima. 50% consume un 3% de los recursos. Esos interesan a las aseguradoras. Y un 3% de la población consume el 50% de los recursos, los más necesitados. Esos no les interesan a las aseguradoras. Pero bueno, esto no es nuevo, esto lo sabemos de siempre. Si yo me quiero concertar un seguro de lo que sea y tengo 65 años, pues me van a cobrar unas barbaridades que no voy a poder asumir. Las aseguradoras al principio te van a ofrecer el oro y el moro. Si estás sano, si no estás sano te ponen otras condiciones y si van pasando los años te van cambiando también las condiciones. Eso tienen la facilidad para hacerlos. Hay otra forma de selección de riesgos y además esto se ejerce. O sea, estos hospitales de gestión privada se basan mucho en una política de incentivos al personal. Es decir, no es un sueldo fijo, como ocurre en el sector público, sino que es un sueldo variable y que está muy ligado a los objetivos. De tal forma que en la puerta de ese hospital va a haber un señor que cuando le llegue un paciente a los que consideramos que van a ser muy gravosos porque tienen lo que llamamos factores de comorbilidad, es decir, que además de haberse roto una pierna, tiene una diabetes, una hepatitis, un no sé qué, un no sé cuál, ese paciente no entra en ese hospital privado. Ese paciente le ponen una ambulancia y lo derivan rápidamente al hospital público. Por eso muchas veces dicen, no, si el hospital de Ciudad Real no lo van a privatizar, probablemente no lo privaticen, pero necesitan tener esa cobertura. El negocio es el negocio, si no... Quiero dar las gracias a toda la gente que estáis aquí y al mismo tiempo quiero pediros perdón en nombre de mi grupo y pediros disculpas. Os digo por qué. Esta charla estaba prevista empezarla a las 6:30. Hubo una errata en los carteles y hemos tenido que empezar a las 7. Entonces, la gente que están, las 4 personas que están ahí arriba, digamos que les hemos presionado un poco para que no se alarguen mucho, lo cual redunda en la pérdida de calidad por tener menos tiempo. Y entonces a lo mejor no se han podido explayar todo lo que nos hubiera gustado a nosotros, a vosotros y a ellos. El caso es que hoy a las 8:30 tenemos que irnos. Y tenemos que irnos porque desde el ayuntamiento se ha dicho que a las 8:30 tenemos que irnos. Tenemos un tema súper importante que estamos hablando y no se ha dado ni un resquicio para poder alargarnos 5 minutos. Entonces, en ese sentido, por nuestra errata y las consecuencias que ello ha traído, os pedimos disculpas. Y yendo al tema que nos ocupa, insisto en agradeceros vuestro esfuerzo, que sé que lo estáis haciendo con mucha presión, en este caso presión del tiempo. A mí hay 2 o 3 cosas que me preocupan. Por un lado me preocupa la atención a las personas sin papeles, que no ilegales, no hay personas ilegales en este planeta, y si hay otros planetas con vida, tampoco, como decía Eduardo antes. Pues, ¿sabéis si se está derivando a esa gente hacia urgencias y sobre todo si está habiendo una pérdida en la calidad asistencial y sobre todo a personas que puedan sufrir enfermedades crónicas o digamos de largo recorrido? Ese es un tema. Segundo, sé que en algunas localidades se han suprimido las ambulancias. Concretamente lo último, me parece que han sido 7 ambulancias en Cuenca, en localidades tan importantes como puedan ser, por ejemplo, las Pedroñeras, que hacemos mucha gala de las Pedroñeras por debajo de las Pedroñeras, pero le quitamos la ambulancia. ¿Qué riesgo tiene el tema de las ambulancias en esa supresión? Y por último, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que cada uno tenemos, esto es una reflexión totalmente personal, ¿qué se puede hacer?
Esto es una guerra, como bien ha dicho Ángel, y de forma pacífica, de forma activa y de forma constante tenemos que hacer cosas. Lo que está claro es que como nos quedemos cada una en nuestra casa, esto se destruye, ¿no? Entonces mis dudas van por ahí, y también deciros, aprovecho, y bueno, va un poco todo fuera de guión, pero aprovecho para deciros que próximamente vamos a presentar un boletín que hemos sacado del Frente Cívico donde hablamos de estas cuestiones y de otras, pero ese no es el tema de hoy, pero ya que me he puesto, pues lo digo también. Mis dudas son esas. Gracias y siento disculparnos. Bueno, yo voy a responder a alguna de las cosas y guardo las otras. Yo del tema de Unirnos Más, una de las cosas que quería decir y que también es una autocrítica por mí y por todos mis compañeros, como decíamos cuando éramos pequeños. Vamos a ver, yo quería decir lo que decir. La plataforma de Manzanares, cuando en la charla que tuvimos la vez anteriormente aquí, salió una idea que a mí me pareció muy interesante, que era que en los distintos hospitales que estábamos afectados de la probable privatización de la gestión, hiciéramos algo juntos. No sé, eso fue, digamos, interno, no de los que estáis ahí, ¿no? De los que estamos aquí. Y bueno, no por la persona que representaba en ese momento a la plataforma, sino porque yo creo que efectivamente, por lo que hablo por mí, por lo que yo conozco, por mi hospital de Manzanares, creo que hemos ido demasiado mirándonos al ombligo. Es decir, efectivamente, el hospital de Manzanares es el mejor del mundo, resulta claro. Y somos los más guays y vamos a defender lo nuestro, todo lo que tú quieras. Pero es que, como bien estamos diciendo, esto es algo que afecta a todos y a todas las personas de Castilla-La Mancha, porque es lo que estamos tratando hoy, Castilla-La Mancha, ¿no? Pero a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que ese salto de tuerca, es lo que nos falta todavía a mucha gente, y lo digo por mí primero. Es decir, que esto no es una batalla que yo esté defendiendo, a ver si consigo que mi hospital, no. Yo creo que o tenemos la mentalidad y concretamos, es decir, vamos a olvidarnos, aparte que las teorías vienen muy bien, pero vamos a olvidar esas teorías, o teniendo esas teorías, a buscar acciones concretas. Es decir, ¿por qué no se va a constituir una plataforma de hospitales privatizables en Castilla-La Mancha? ¿Por qué no? Por ejemplo.